El gran problema de Colombia, el gran desafío que tiene Colombia hoy en materia de seguridad no es militar, es de la justicia. Hay que hacer una reforma de la justicia mucho más ambiciosa y hay que meterle plata a la justicia para que tengamos más capacidad, para que no haya tanta impunidad, para que los criminales paguen. Y ese cuento de la paz total tiene que acabarse, pero lo que hoy tenemos son defensores de rentas ilegales, de narcotráfico, de minería ilegal y de microtráfico y de extorsiones, sentados haciendo negociación con el Estado. No, yo definitivamente no tendría relaciones con una nación que está gobernada por un dictador en América. No lo haría en ningún caso. Bienvenidos a La Lupa Confidencial de Confidencial Colombia, un espacio en el que desde ya revisamos de cerca y punto a punto la historia y las propuestas de quienes aspiran llegar a la Casa de Nariño en el 2026. Con una amplia experiencia en lo público y un conocimiento cercano de las regiones de Colombia, el ex viceministro del Interior y exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, es hoy por hoy uno de los precandidatos presidenciales que busca, con aval del Partido Liberal, llegar a la Casa de Nariño con las banderas de la seguridad, la justicia y la descentralización de las regiones en el 2026. En diálogo con el periodista Óscar Sevillano de Confidencial Colombia, el precandidato Héctor Olimpo Espinosa pasó por La Lupa Confidencial para hablar de sus propuestas de gobierno, las relaciones de Colombia con Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro y otros aspectos del nivel nacional. Bueno, Héctor Olimpo, bienvenido a nuestros podcasts de Confidencial Colombia, La Lupa Confidencial. Doctor Héctor Olimpo, lo primero que queremos preguntarle es si usted, ahora que confirmó que aspira a la presidencia de la República, ¿tiene usted claro cuál y cómo es el país que va a gobernar? Bueno, Oscar, te cuento. Yo tengo una experiencia de vida diferente, ¿sí? Porque el primer trabajo que tuve cuando salí de la universidad, yo soy abogado egresado de la Universidad del Rosario, fue con los canales de televisión, con RCN y con Caracol. Me tocó recorrerme buena parte del país, entendiéndolo, porque me dedicaba a ayudarles a ellos a montar las estaciones de transmisión con el consorcio de canales nacionales privados. Y había tenido también la experiencia en la Organización de Juventudes Liberales, las campañas del partido en regiones. Había ido ya a muchas regiones del país a entender, a conocer con la Organización Nacional de Juventudes del Partido Liberal. Luego, como alcalde de mi municipio, que es un municipio de sexta categoría, como son aproximadamente 1000 municipios en Colombia, municipio de 35, 40.000 habitantes, con todas las dificultades que puede tener un municipio en una región con un índice de necesidades básicas insatisfechas bastante alto. Y pude entender el país desde la base, entender qué es lo que sucede en nuestra base, ¿sí? En esa base excluida, cuáles son los problemas, porque los había estudiado de pronto en la universidad, pero no había tenido la oportunidad de estar tan cerca de ellos y de estar trabajando con ellos. Luego estuve como secretario general del partido, ¿sí? Y como secretario general del partido durante 4 años y medio tuve la posibilidad de recorrerme Colombia y entender los problemas de las regiones de Colombia, de visitar los 32 departamentos, más de 500 municipios de Colombia. En paralelo he estado estudiando. Yo soy abogado y soy egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario, pero también tengo una especialización en gerencia pública y una especialización en derecho público. Hice una maestría en gobierno y política pública en la Universidad Externado de Colombia. Entonces, en paralelo he estado estudiando los problemas y trabajando los problemas y estando cerca de ellos. Luego estuve como viceministro del Interior. Me tocó recorrerme nuevamente el país, casi todo en esa oportunidad, en el gobierno de Juan Manuel Santos, años 2017 y 2018, resolviendo problemas de conflictividad social, toda la implementación de los acuerdos de paz, el paro de Buenaventura, el paro de Chichimenes, el paro del Chocó, el paro de La Mojana,
dificultades en todo el país. Yo era viceministro de Relaciones Políticas y me tocaba atender asuntos de Congreso y problemas de conflictividad social en general y del sector hidrocarburos con las comunidades. Yo me he recorrido como 5 o 6 veces a Colombia, es lo que le quiero contar. Además de eso, lo he estudiado, lo he vivido desde distintas dimensiones o desde los distintos niveles del poder público, desde la rama ejecutiva. Yo estaba abajo, en la base de nuestra democracia, del poder ejecutivo, que es la alcaldía municipal. Estuve en el nivel central de gobierno también como viceministro del Interior, estuve como ministro encargado en alguna oportunidad. Y también estuve como gobernador recientemente, estuve de gobernador y estuve de presidente de la Federación Colombiana en el año de departamentos en el año 2022-2023 y estuve en el nivel intermedio de gobierno, o sea, le digo, estaba arriba, abajo y en el centro, en el nivel municipal, en el nivel departamental, en el nivel nacional. He trabajado también con empresas del sector privado, he sido asesor de empresas del sector público como el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, y digamos, me da una dimensión del país no solamente basada en el estudio, sino también basada en la práctica, en la praxis, en el manejo de los asuntos públicos, en el manejo de la problemática pública. Por eso le decía yo, Oscar, que mi experiencia es una experiencia diferente. Digamos, yo tengo una experiencia diferente y es una experiencia que no solamente es donde he estado, sino también los resultados que se han producido cada vez que he tenido la posibilidad de liderar estos espacios, digamos. Yo fui mejor alcalde de municipios de 6ª categoría hace 15 años. Entre el 2008 y el 2011 yo tenía 26 años y fui mejor alcalde de municipios de 6ª categoría. Entregamos el primer municipio digital de Colombia, en la época en que la banda ancha no llegaba a los municipios, y duplicamos las inversiones del plan de desarrollo con gestión. Cuando estuve en la Secretaría General de mi partido fue el momento de este siglo en que en el partido más creció en votación y en curules, luego de la gran crisis del partido entre el año 2002 y 2006, cuando se produce el cisma del Partido Liberal, que llega Uribe a la presidencia y buena parte del partido se va en disidencia y se divide todo lo que otrora era el gran Partido Liberal de Colombia. Pero también tuvimos resultados exitosos en el gobierno con la implementación de los acuerdos de paz, con el manejo de los paros, principalmente el paro de Buenaventura y el paro de Chichimena y el de Quibdó, que fueron 3 paros muy duros. Bueno, el de Mojana también. Y luego estuve como gobernador y mi departamento es el departamento que más inversión per cápita hizo durante el último cuatrenio. Fue además el departamento mejor rankeado por el Ministerio de Hacienda en el manejo de las finanzas públicas durante el cuatrenio anterior. O sea, en los departamentos de nuestra categoría, Sucre fue el mejor posicionado en cuanto a gestión de recursos y recaudo tributario y manejo de las finanzas públicas. Pues no solamente tengo una vasta experiencia, ¿sí?, sino que tengo resultados en cada una de las experiencias que he tenido. Yo soy un hombre que trabaja por resultados. Yo soy feliz resolviéndole problemas a la gente, eso me hace feliz. Y dicen que uno tiene éxito cuando la tarea que ejecuta lo hace feliz. Bueno, Héctor, ¿se encuentra usted en estos momentos en la construcción de sus propuestas para cuando arranque la campaña presentarlas? Estas propuestas que usted presentará son de construcción de política pública a largo y mediano plazo, o son sencillamente fórmulas mágicas que se proponen en la candidatura para ganar seguidores? No, mire, este país necesita muchas cosas, sí, hay muchas cosas, pero yo creo que hay 3 cosas estructurales que hay que resolver. Sí. Ese tema de la seguridad
hay que hacer una intervención integrada en materia de seguridad, priorizando el componente de justicia y el componente de prevención. ¿Qué quiere decir esto? Mire, el gran problema de Colombia, el gran desafío que tiene Colombia hoy en materia de seguridad no es militar, es de la justicia. Digamos, Colombia desarrolló unas capacidades militares muy importantes a finales del siglo pasado, a principios de este siglo. Nosotros tenemos muchas capacidades en nuestra fuerza pública, tanto en la policía, el ejército, la armada, la fuerza aérea, pero tenemos un gran déficit en materia de justicia que no hemos logrado resolver. Los fiscales no son suficientes, los jueces no son suficientes, los órganos de policía judicial, que son los que investigan, no son suficientes, no tienen suficiente capacidad. El sistema penitenciario es deficiente, no funciona, no cumple función y entonces estamos ante un fenómeno de impunidad absoluto, con unos niveles de impunidad supremamente altos que hacen que se exacerben los problemas de seguridad y convivencia. Entonces los criminales los cogen y quedan en unas cárceles de donde quedan delinquiendo porque no hemos sido capaces de aislarlos, quedan dirigiendo la banda desde la cárcel. Pero también a la mayoría los cogen hoy y lo sueltan mañana. Imagínense la impotencia que siente un padre de familia, al que le atacaron el hijo, al que le abusaron el hijo, al que le ofendieron su dignidad, cuando ve a la persona o a la persona nuevamente en la esquina de la casa como si nada pasara. Pero entonces a los 2 días, a los 3 días. Entonces, el primer gran problema que hay que resolver es el problema de seguridad con una intervención integral, comenzando por el componente de justicia. Y el otro es el componente de prevención, en lo que yo soy experto. Yo, si en algo tengo experiencia, es en la prevención de problemas de seguridad y convivencia a través de las intervenciones integrales, que es donde tengo experiencia probada en mi gestión. Que creo que si uno interviene en los contextos sociales donde el delito se reproduce, uno es capaz de prevenirlo. Creo profundamente en eso y tenemos resultados probados en eso. Que si uno coge y hace prevención integral, procesos de escucha, de diálogo, de orientación psicosocial, y a la vez fortalece el componente de justicia, a los otros componentes de la seguridad, es capaz de realmente darle estabilidad a la política de seguridad y convivencia. Bueno, entonces puedo entender por lo que me está diciendo, por esos 2 puntos que usted me acaba de mencionar, puedo entender que la apuesta suya va en la construcción de políticas públicas de llevar el Estado a las regiones, a los municipios, a los departamentos, al mediano y el largo plazo. O sea, en el corto plazo, ¿qué haría entonces? No, mire, lo de justicia es una cosa que hay que hacerla el primer año de gobierno. Sí, eso no se puede aplazar. Hay que hacer una reforma de justicia mucho más ambiciosa y hay que meterle plata a la justicia para que tengamos más capacidad, para que no haya tanta impunidad, para que los criminales paguen, ¿sí? Para que el delito no valga, para que se puedan reforzar los frenos inhibitorios del delincuente, para que el delincuente realmente piense 2 o 3 veces antes de delinquir porque sabe que eso va a tener una consecuencia. Eso, digamos, ese es un tema de corto plazo, un tema al que no se le pueden seguir dando largas en Colombia. Y eso no solamente pasa por una reforma normativa, hay que hacer inversión pública en cárceles, en jueces, en fiscales, en capacidades de investigación, ¿sí? El segundo gran punto, después del tema de la justicia, Oscar, es el tema de la transición justa. Yo creo que tenemos que entender el escenario global, ¿sí? Y la interdependencia que tenemos nosotros de lo que pasa en otros países del mundo. Es muy importante leer la geopolítica para uno poder entender que no estamos solos en el mundo, sino que muchas de nuestros acontecimientos dependen de lo que pasa en otras naciones, en otras latitudes. Hay un tema que es todo este tema de las tecnologías disruptivas y el otro tema es el tema de las energías alternativas. Son 2 grandes desafíos que tenemos nosotros. ¿Cómo hacemos la transición energética y cómo hacemos la transición tecnológica? De tal manera que no excluyamos y que no, sino que podamos incluir en esos desarrollos el mayor número de colombianos posible para cerrar brechas sociales, para construir igualdad. O sea, ¿cómo nos metemos en ese tema de la transición energética y el tema de la transición tecnológica
sin excluir a nadie. Por ejemplo, la transición energética, excluyendo a los que hoy dependen de la cadena de valor de los hidrocarburos, es una estupidez. ¿Sí? Pero también la transición energética, generando nuevos monopolios y nuevos oligopolios, también es una estupidez. ¿Cómo hacemos para incluir al mayor número de colombianos en todas esas inversiones y esa nueva dinámica económica que van a tener las energías alternativas? Y ahora, en todo este tema de tecnologías disruptivas, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, estos desarrollos de seguridad tecnológica como el blockchain que da tanta oportunidad laboral y que realmente pueden transformar una nación, como ha pasado en Corea o en los países del sudeste asiático. En Corea del Sur y los países del sudeste asiático, ¿cómo vamos a hacer nosotros esa transición que sea justa? O sea, que los negocios tecnológicos no queden en 2 o 3 manos, que los negocios de energía no queden en 2 o 3 manos, sino que le lleguen al mayor número de colombianos y que sirvan para construir equidad social. ¿Sí? Y por último, recuerda que le dije que eran 3 temas: el tema de seguridad, este tema de la transición justa, y el otro tema es el empoderamiento del territorio. ¿Sí? ¿Cómo vamos a empoderar el territorio para que la gente tenga mayores niveles de autogobierno, para que la gente sea mucho más autónoma en sus procesos de decisión? En las regiones hay una gente que ha hecho unas inversiones enormes en educarse, en formarse. Yo conozco familias enteras en las regiones que se quebraron buscando darle educación a sus hijos. ¿Sí? Y hoy tenemos un capital humano en las regiones muy formado, gente con sus profesiones, con sus especializaciones, con sus maestrías, con doctorados. O sea, todos los días las regiones tienen mucha más capacidad para autogestionar su desarrollo. Pero mientras que tengamos tanto amarre en el gobierno central, que todo tenga que pasar por el gobierno central y no le demos a la gente los niveles de autonomía que requiere para que puedan desarrollar su modelo de desarrollo, porque es distinto el modelo de desarrollo del Chocó, que el del Meta y el de La Guajira, que el de Cundinamarca. ¿Sí? Y todo tenga que pasar por el gobierno central, va a ser muy complejo. Entonces hay que no solamente garantizar recursos, sino también competencias, atribuciones políticas. ¿Sí? No solamente son recursos, son atribuciones. Por ejemplo, las ciudades costeras no tienen injerencia sobre sus puertos. Para poner solo un ejemplo, los puertos los manejan desde el gobierno central. Los departamentos costeros no tienen injerencia sobre sus puertos, los puertos los manejan desde el gobierno central. Entonces, vemos esas ciudades portuarias que generan unos niveles de riqueza en Colombia muy altos, con unos cordones de pobreza tremendos. O sea, solo para ponerle un ejemplo, en el sector transporte, el tema de puertos, el tema de aeropuertos. O sea, y así pasa por la educación. Para poder nombrar un maestro en Guapi, el gobernador del Cauca tiene que pedirle permiso al Ministerio de Educación Nacional. Eso es muy, muy complejo. Así, muy difícil, porque con esto termino, Oscar, disculpa. Al final tenemos que darle capacidades a las autoridades locales y a la gente para que puedan gestionar sus problemas de manera mucho más ágil. Vale, Héctor, el colombiano de hoy es una persona demasiado impaciente, que exige resultados en el corto plazo. ¿A qué le apostaría usted como respuestas tempranas, como victorias tempranas, para que la gente no comience a decepcionarse en un posible gobierno suyo? O sea, que en el primer año la gente no comience a decepcionarse y suceda como ha sucedido con los últimos gobiernos, que ya comienzan a descalificarlo. Bueno, a ver, el tema de seguridad hay que resolverlo el primer año. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de construir una reforma legal de la justicia y del sistema penitenciario que nos permita resolver ese problema de tajo. O sea, nosotros en el primer año de gobierno tenemos que empezar a tener un sistema penitenciario mucho más eficaz y una justicia mucho más sólida. Y eso es con inversión, y hay que tomar decisiones desde el presupuesto. ¿Sí? ¿Cuánto nos vamos a gastar? Resolver el problema de las cárceles cuesta 2 billones de pesos. ¿Sí? Entonces hay que priorizar esa inversión.
y los problemas de la justicia, y hay que sentarse con las tres ramas del gobierno, porque el problema de seguridad es un asunto de Estado, no es un asunto de gobierno solamente. El legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo tienen que sentarse a consensuar una reforma para darle dientes a la justicia, para que el tipo que se robe el celular no esté otra vez al día siguiente en la esquina. Porque es que el robo de un celular, Oscar, parece menor cosa, pero para una persona que es un trabajador, que se gana un salario mínimo y tiene un celular inteligente que cuesta 800, 900 mil pesos, es su patrimonio y es su herramienta de trabajo. ¿Sí? Es su patrimonio, es su herramienta de trabajo. Comenzamos a ver una cantidad de delitos como delitos menores, incluso se le dice así, delitos menores. No son delitos mayores, no son delitos menores, son delitos mayores. ¿Sí? Es la incertidumbre que generan esas pandillitas de drogadictos en los barrios, ¿sí? En las esquinas, en los parques, que la gente sale al parque con miedo, con incertidumbre, cuando se baja del bus para llegar a la casa, todo el mundo lleno de miedo porque lo van a atacar en la esquina, porque lo van a la chica, porque la van a manosear, ¿sí? Esos no son delitos menores. Esos no son delitos menores, porque son delitos que tienen llena de miedo a nuestra sociedad. Tenemos que reformar nuestro sistema judicial, no solamente desde las normas y desde el sistema penitenciario. Eso hay que hacerlo el primer año de gobierno. Hay que empezar a producir, y eso tiene que comenzar a producir resultados en el corto plazo. Vale. Y ese cuento de la paz total tiene que acabarse. Si no hay resultados de aquí al 7 de agosto del año 2026. Yo no estoy de acuerdo con eso porque, digamos, yo estuve de acuerdo con los procesos de paz que fueron con movimientos insurgentes que tienen un origen político y que tienen causas políticas. Pero lo que hoy tenemos son defensores de rentas ilegales, de narcotráfico, de minería ilegal y de microtráfico y de extorsiones, sentados haciendo negociación con el Estado. Sí, hay que revisar de pronto una política de sometimiento colectivo, pero tiene que ser contundente y dura. Pero ese tema de estar uno hablando con una cantidad de gente que no tiene ninguna causa política, sino que están defendiendo rentas ilegales, a mí eso no me gusta. Yo no estoy de acuerdo con eso. El presidente Petro tenía una tesis y unas teorías y las está poniendo a prueba. Hasta ahora eso ha salido mal, de pronto le sale bien más adelante, no lo sé, pero a mí no me gusta. Al que conoce a Héctor Olimpo Espinosa sabe que es un hombre de familia, que defiende muchísimo el concepto de familia. En ese sentido, Héctor, yo quisiera preguntarle si usted está dispuesto a mantener ese concepto tradicional de que la familia se hace de un hombre, de la unión de un hombre y una mujer, o está dispuesto a aceptar que hoy día el término de familia es variado, que un hombre con otro hombre también puede ser familia, que una mujer con una mujer también puede ser familia. Digamos, el concepto de familia como tal pues ha variado en la sociedad, y su hermana, la senadora Karina Espinosa, pues ha defendido muchísimo ese concepto tradicional de familia de hombre y mujer. Entonces yo quisiera saber si Héctor Olimpo, como candidato a la presidencia, también mantiene esa tendencia, esa creencia, y si está dispuesto a defenderla o aceptaría que el concepto como tal ha variado. Bueno, yo tengo diferencias con mi hermana que no tramito públicamente y ni voy a tramitarlas públicamente porque respeto con mi familia, con mi madre y sí. Pero tenemos diferencias conceptuales, obviamente. O sea, hay unas cosas que ella defiende que a mí me gustan y otras cosas que no me gustan. No quiero entrar como a generar una polémica con mi hermana alrededor de eso. Pero yo creo que, como dice nuestra Constitución, la familia es la célula de nuestra sociedad. Nosotros tenemos un sistema tradicional de familia, tenemos unas familias tradicionales. La Constitución política de Colombia está concebida desde esa concepción tradicional de la familia, pero también como la Constitución está rica en la consolidación de libertades públicas, ¿sí? También da la posibilidad para que la gente estructure su familia de otra manera, ¿sí? Pero una cosa es darle garantías al ciudadano para que pueda organizar su familia y su intimidad y su vida como bien le plazca, siempre y cuando no dañe a los demás, y otra cosa es hacer apología de eso, ¿sí?
Son dos cosas distintas. O sea, yo como Estado promuevo la familia tradicional, ¿sí? Doy garantías para los que no quieren formar familias tradicionales, sino familias de otra manera. Pero no esperen que yo desde el Estado me dedique a promover familias no tradicionales, porque esa no creo que deba ser la misión del Estado. O sea, una cosa es dar garantía y otra cosa es hacer apología, y yo no estoy de acuerdo con hacer apología de la familia no tradicional. Yo creo, a mí me gusta la construcción de la familia tradicional. Creo que ese es, digamos, el ideal que construimos en la Constitución del 91, pero también sobre el respeto de las personas que toman la decisión de hacer una familia de otra manera, y el Estado tiene que garantizar eso. Bueno. Pero una cosa es garantizar y otra cosa es promover. Son dos cosas distintas. El Centro Democrático hoy propuso una intervención militar de carácter internacional a Venezuela. Si usted es presidente, ¿también defendería esta idea? Hay un consenso internacional alrededor de la arbitrariedad de Venezuela, ¿sí? Con algunas excepciones, pero son excepciones que confirman la regla. Yo creo que lo que pasa en Venezuela pone en evidencia la ineficacia de los órganos multilaterales, ¿no? ¿Sí? Aquí se rompe la Carta Democrática, se rompe la norma de las Naciones Unidas, en fin, y realmente se queda uno impotente. Hay una cantidad de gente que queda a expensas de la arbitrariedad y que nos genera toda una impotencia enorme. Yo quiero entender mejor, ¿sí?, cómo sería esa intervención militar internacional, porque esa intervención militar internacional, si es para armar una guerra civil en Venezuela y una política de guerra arrasada para generar sangre y destrucción en nuestro país, más sangre y más destrucción en nuestro país vecino, no me gusta. Quisiera como entender un poco más la propuesta, porque no entiendo el detalle de la propuesta. No lo entiendo, digamos, me parece que es muy efectista desde el titular, ¿sí? Pero no entiendo bien en qué consiste la propuesta. Yo digo, cualquier intervención militar que se pueda hacer, ¿ya?, para quitarle la opresión a los venezolanos sin que haya sangre y destrucción en la hermana república, yo creo que es una salida viable, pero si es una cosa para generar más sangre y más destrucción, no estoy de acuerdo. Entendiendo que el problema de la relación con Venezuela, entre Colombia y Venezuela, es más de carácter económico, porque muchas empresas venezolanas exportan sus productos hacia Venezuela, ¿usted cerraría las relaciones con Venezuela si es presidente, o más bien las mantendría? No, yo definitivamente no tendría relaciones con una nación que está gobernada por un dictador en América. No lo haría en ningún caso. ¿Y qué hacemos entonces con las empresas que exportan a Venezuela? Hay que buscar la manera de ayudarles a compensar las pérdidas desde el Estado, desde la tributación del Estado, buscarles con ProColombia otras puertas en el mundo. Pero si por plata me toca sostener relaciones con naciones con gobierno como el gobierno venezolano, yo no lo haría. ¿Y por qué no se propone lo mismo entonces con Cuba y con China, que también es una dictadura, aunque no se lo reconozca? No, China tiene un sistema político diferente. El caso de China es diferente. Digamos, China es un país China es una nación distinta. Nosotros con Venezuela no debemos sostener relaciones económicas de ningún tipo. Yo no estoy de acuerdo, Oscar, por intereses económicos, sobrepasar la barrera de la estructura medular de los principios y los valores democráticos. No estoy de acuerdo con eso. Y el caso de China no es un caso equiparable al de Venezuela. En China tienen un sistema político que funciona, tienen un partido, el partido tiene unos sistemas de elección interno, tienen 50, 60 años con un sistema político distinto.
China está ubicada en el hemisferio oriental, donde la democracia es la excepción. Venezuela está ubicada en el hemisferio occidental, donde la democracia es la regla. O sea, nosotros, los países americanos, tomamos la decisión de vivir en democracia como hemisferio, como continente. ¿Sí? Esa decisión no la ha tomado Asia. ¿Ya? Digamos, en Asia la democracia no es un pacto. ¿Sí? En América la democracia es un pacto. Y un pacto que en el caso de Venezuela y Nicaragua se está rompiendo. Y en el caso de Cuba se rompió también. Yo no creo que nosotros debamos tener relaciones con un gobierno como el gobierno venezolano, que es un gobierno ilegítimo. En eso sí estoy en desacuerdo, porque les pasa bien a los venezolanos. ¿Sí? Y si por defender algunos intereses económicos de manera temporal nosotros vamos a alcahuetear eso, a generar cierta complicidad silenciosa con ese comportamiento, mañana nos puede pasar a los colombianos. ¿Con qué autoridad moral vamos a defender una posición distinta? ¿Sí? Héctor, ¿se ha puesto a pensar usted que la presidencia de la República es un sitio, es una casa, el Palacio Nariño es una casa que separa al presidente de su familia por el tiempo que le absorbe? Yo he estado gobernando con mi familia, trato de involucrarlos mucho. Procuro que los niños me acompañen, que mi señora me acompañe. Es difícil, es muy difícil. Realmente es de las cosas más duras que tiene este ejercicio. Pero bueno, hay muchas vocaciones que también tienen ese nivel de sacrificio. Miren lo que hacen los militares de Colombia. Quedan en sus familias la mayoría y se van a defender la patria en todos los rincones. O muchos médicos, que también es otra vocación que tiene un altísimo nivel de sacrificio, que deben tener disponibilidad 24 horas en las clínicas, en los hospitales y en muchas regiones de Colombia. Y también tiene cierto, digamos, hay oficios cuya vocación demanda sacrificio en el nivel personal y familiar. Hay que administrarlos de la mejor manera, nunca es perfecto, pero realmente le confieso que es de las cosas que más duro me da. Bueno, dos últimas preguntas, Héctor. ¿Qué dejaría usted del gobierno Petro? A mí me gusta la reforma agraria. Me gusta ese cuento de coger los bienes de los narcotraficantes para darle las tierras a la gente que no tiene. Me gusta esa cosa de comprar tierras para entregarle a la gente que no tiene y ayudarle con proyectos productivos. Me gusta eso. A mí me parece que eso, si bien tiene inconvenientes de pronto en el gobierno de ejecución, de administración, a mí me gusta la intencionalidad de la reforma agraria. Y yo la mantendría, la fortalecería, yo creo en eso. Y me gusta del gobierno de Petro el énfasis en la transición energética. Yo creo que lo de la COP salió bien. Creo que el enfoque que ha hecho el gobierno en la transición energética y en la consolidación de energías alternativas es importante. Tiene, como casi todo lo de este gobierno, problemas en su ejecución, ¿sí? Problemas en la gestión, en la gerencia, en la administración de las cosas, para que las cosas den resultados, porque ellos, aparte que tienen mucha improvisación, son chambones para hacer las cosas, entonces no logran, pero digamos, los resultados que quisieran. Pero esas dos cosas a mí me gustan, lo de la política ambiental y la transición energética, y me gusta lo de la reforma agraria. Bueno, Héctor, ya una última pregunta, y es, todos los presidentes de la República entran con su cabello negro o su cabello del color original, y cuando salen con canas. ¿Teme usted que le pase lo mismo? Ya tengo canas y tengo poco pelo. Bueno. O sea, no le va a pasar entonces. Bueno. De pronto se ponga un poco más blanco y se caiga un poco más, pero no le tengo temor a la vejez.
Me parece que defiendo el derecho de envejecer dignamente, y cuando uno envejece por una labor, bienvenida sea la vez. Exgobernador, gracias por sus declaraciones y gracias también a todos los oyentes de La Lupa Confidencial que se unieron a este episodio para escuchar la historia y las propuestas de este precandidato que busca representar la voz de las regiones en el 2026. Invitarlos también a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas como Facebook, Instagram y X. Ya nos escucharemos en una próxima oportunidad en una nueva edición de La Lupa Confidencial de Confidencial Colombia.